Bueno, pues muy buenas tardes a todos. La Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y el Tribunal Superior Agrario les dan a todos ustedes una cordial bienvenida a la conferencia Derecho de las Víctimas, la cual se realiza en el marco del curso de control difuso de convencionalidad en su modalidad en línea. Esta conferencia se está transmitiendo en vivo a través de Internet en todas las casas de la cultura jurídica del Poder Judicial de la Federación, en todas las entidades federativas. Hoy, en el marco de este curso, se están cerrando los trabajos de la unidad 3 del módulo 4. Damos de forma muy especial un cálido recibimiento a nuestro ponente, el doctor Nelson Camilo Sánchez, quien es abogado por la Universidad Nacional de Colombia, con magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Harvard. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, por favor. Muchas gracias. El doctor Nelson Camilo Sánchez ha sido becario del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Abo en Finlandia, también becario de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Facultad de Derecho de la American University en Washington, D.C. También durante el periodo 2004-2005 fue becario Rómulo Gallegos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington. Actualmente es investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad denominado de Justicia y además es profesor en la Maestría de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Bueno, como lo habíamos comentado, en esta sesión se está transmitiendo en vivo y el doctor generosamente ha aceptado al final de su participación entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Para quienes nos acompañan en este salón de plenos del Tribunal Superior Agrario, se han entregado a ustedes papeletas para hacer las preguntas que estimen pertinentes y pasarlas al término de la intervención del doctor. Para quienes están en las casas de la cultura jurídica, podrán enviar sus preguntas vía internet a la dirección mesadeayuda@amig.org.mx. Y bueno, los dejamos en la presencia y con la participación del doctor Nelson Camilo Sánchez. Muchas gracias. Doctor. Por favor, muy amables. Buenas tardes, es para mí un honor estar en esta sala y enfrente de tantas personas que a través de las pantallas nos están siguiendo en este curso y de aquellas personas que durante la semana han estado trabajando muy arduamente en los ejercicios y en las lecturas que venimos siguiendo. La idea de hoy entonces es un poco cerrar el discurso a partir de una charla en la que yo quiero presentar algunas guías de interpretación desde el derecho internacional y la experiencia internacional de las medidas novedosas que se están presentando en México. Yo creo que es muy novedoso y muy interesante lo que se está presentando en México hoy en día respecto de cómo integrar el derecho internacional al derecho nacional y específicamente la Ley General de Víctimas como una muestra de cómo los poderes públicos deben interactuar para la satisfacción de los derechos humanos, en especial en este caso de los derechos de las víctimas. Entonces, como lo hemos venido trabajando durante el curso, una cuestión fundamental hoy en día es que no solamente el Poder Judicial tiene una labor importante en la protección de los derechos, tiene una labor importante, clave, fundamental y en algunos aspectos irreemplazable. Pero asimismo, la situación funciona si el Estado como un todo se compromete en esa garantía de los derechos y por eso me parece que esta ley muy nueva, muy larga, a veces difícil de entender, aceptémoslo, a veces repetitiva, ¿no? Pero aún así de una valiosa y novedosa apuesta por las víctimas en México. Entonces, tómenlo como eso, como una guía de interpretación de su lectura. Bien, entonces, yo les propongo, tengo una hora para hablar, entonces les voy a hacer una propuesta y les voy a pedir un favor. Cuando lleve una hora me avisan, porque es que yo me emociono hablando,
y ya luego empiezo a ver que la gente empieza como a ver el reloj. No, ustedes me dicen, hey Camilo, mira, te falta ya 5 minutos, ya acabamos, y con eso allá me están diciendo que muchas gracias, él gentilmente se ofrece a avisarme y a decirme cuando vaya a terminar. Muy bien, entonces mi propuesta es la siguiente: utilicemos el tiempo para ver 5 cosas. La primera es una parte contextual, y es decir, ¿por qué hoy en día hablamos de los derechos de las víctimas? ¿De dónde salen? Porque yo creo que si entendemos la lógica de por qué están hechos esos derechos, podemos entender mejor para qué sirven. En segundo lugar, lo que les propongo es que veamos qué se entiende hoy desde el derecho internacional por los derechos de las víctimas, que es lo que los abogados llamamos el contenido y alcance de los derechos. Es decir, qué significa cada cosa. En tercer lugar, cuáles son los mecanismos que en la experiencia comparada y más cercanamente en México se utilizan para hacer efectivos esos derechos. Es decir, hay unos derechos, pero ¿cuál es la institucionalidad que se encarga? ¿Qué mecanismos se usan para hacerlos efectivos? Y ¿cuál es el diseño institucional, que esa sería la cuarta parte? ¿Cuál es el diseño institucional que hace que esos derechos se hagan realidad? Y finalmente cerraríamos con algunas notas sobre cuál es nuestro rol específico como operadoras y operadores de justicia en el aseguramiento de los derechos de las víctimas. Si les parece, entonces empecemos con el primer punto. Muy bien. ¿Alguien conoce a esas personas que están ahí, detrás de las letras? ¿Sí? Son algunos dirigentes políticos de otras épocas en América Latina. Yo bajé la foto del internet utilizando el código Operación Cóndor. Operación Cóndor fue una política multiestatal en la cual se reunieron varios dictadores de ese momento para hacer una intervención, digámoslo así, coordinada, que produjo victimizaciones masivas y que produjo mucho dolor y mucha sangre en América Latina. Es en ese contexto que yo quiero que ustedes piensen el nacimiento de los derechos de las víctimas, que es de alguna manera un nacimiento novedoso en el derecho internacional. Por ejemplo, si ustedes ven la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ustedes van a encontrar que la convención, que es de 1968, no habla sobre víctimas, por ejemplo, ¿no? Es decir, no habla sobre derechos específicos de las víctimas. O ustedes que llevan tanto tiempo ya estudiándola tan juiciosamente todas las semanas, ¿encontraron algún artículo donde diga artículo 8, derecho a la verdad? ¿O derecho a la justicia? No hay. La idea de los derechos de las víctimas es de alguna manera una aproximación más moderna a esa primera idea de los pactos de derechos humanos. Y viene bajo esta idea, bajo la idea de que cuando se produce victimización masiva, los ciudadanos y ciudadanas requieren del Estado una necesidad de justicia específica. No solamente el aseguramiento de los derechos como ciudadanos, sino una categoría específica de derechos por la violación que han sufrido. Entonces, de ahí es de donde se empieza a hablar de los derechos de las víctimas. ¿Y por qué se habla de estos derechos de las víctimas? Porque generalmente en situaciones en las cuales ha habido victimización masiva, es decir, en donde grandes grupos poblacionales han sufrido victimizaciones y a veces graves y terribles, generalmente han sido en situaciones políticas muy inestables. Y dos situaciones generalmente son las que se presentan: cuando existen dictaduras y cuando han existido conflictos armados de larga escala. Por ejemplo, piensen ustedes en los conflictos armados de Centroamérica, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, o las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay. En esos casos de inestabilidad política, muchas veces lo que se hizo fue, para negociar la transición política, dar un incentivo a los que tenían el poder o las armas para hacer esa transición. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron una película reciente que se llama No. Ah, qué bueno, casi todo el mundo. ¿Ustedes vieron la película No? Y me dicen, no. Entonces ustedes sí la vieron. En esa película, por ejemplo, se presenta esta historia en la cual Chile está haciendo la transición
de la dictadura de Pinochet a el proceso ya transicional democrático chileno. En esas épocas, ubíquense acá, históricamente, usualmente la moneda de cambio para la transición política era los derechos de las víctimas, ¿no? La lógica es más o menos la siguiente. Ustedes tienen a Pinochet, que Pinochet tiene poder político, poder económico, las fuerzas militares, hizo la constitución, y ustedes le dicen, señor Pinochet, deje el poder, vamos a elecciones y nosotros le prometemos que lo vamos a condenar, le vamos a perseguir sus bienes y vamos a contar todo lo que usted hizo, ¿vale? O lo que me dicen a mí en Colombia, dicen, Camilo, ¿uno cómo va a llegar donde los grupos armados y les va a decir, vea, usted deje sus armas, deje su poder político, deje todos los bienes que tiene, véngase acá, reincorpórese, que nosotros le vamos a dar 60 años de cárcel? ¿No? Entonces, lo que decían es, hay que dar incentivos, ¿cierto? Para poder hacer la transición. Entonces, como transición política y paz estaba en un lugar de la balanza, entonces por eso los derechos de las víctimas terminaban siendo los comprometidos. Entonces, era esa vieja idea de, ¿usted qué quiere? ¿Paz o conflicto? Pues si usted quiere paz, entonces hay que producir incentivos, y entonces lo que generalmente se daba como moneda de cambio eran los derechos de las víctimas. Por ejemplo, se decía, nada de lo que pasó lo vamos a contar o lo vamos a investigar. Por ejemplo, en la discusión en Guatemala lo que se hizo fue que todos los archivos militares se encerraron en una bóveda y se reservaron por 60 años. Es decir, todavía ni siquiera los conocemos, ¿no? O decía, justicia, si usted se desmoviliza, si usted entrega el poder, no lo vamos a juzgar, ¿no? Y nosotros en América Latina tenemos una larga lista, por ejemplo, de leyes de amnistía, ¿no? Que ustedes algunos habrán visto en los casos de la Corte Interamericana que ha venido trabajando leyes de amnistía. O le decía, usted no se preocupe que usted no tiene que reparar a las víctimas. Entonces la idea es, usted no hace nada de eso y por el contrario entonces nosotros obtenemos paz a cambio de esto. Y entonces vean ustedes, en dictaduras de conflicto, situaciones que tenían victimizaciones masivas, legados autoritarios y de violencia y una necesidad de reconstrucción democrática del Estado, se empezaron a crear estos derechos. Pero lo importante aquí es que el discurso de los derechos de las víctimas, que nace de esa manera, ha sido extrapolado y hoy en día no solamente hace parte de las discusiones de los países que tienen conflicto o dictaduras, ¿cierto? Porque si no, ustedes me van a decir acá, pero amiguito, usted puede dar esa charla en Colombia, pero ¿por qué va a venir acá a México si en México no hay dictadura? ¿No? Bueno, pues yo es debatible, pero bueno. O van a decir, no, acá en México no hay conflicto armado, que también es debatible, pero bueno. Entonces, el tema es, los derechos de las víctimas hoy en día se entienden como parte del derecho internacional de los derechos humanos y no solamente o no necesariamente ocurren para situaciones en las cuales ha habido victimización masiva. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando existe victimización masiva es cuando entra realmente a jugar de mejor manera el derecho de las víctimas y el derecho internacional, ¿no? Porque, qué sé yo, es fácil corregir cuando uno tiene pocas víctimas, tiene un poder judicial estable, un país estable, y es distinto cuando uno tiene una situación en la cual tiene que enfrentar a veces cientos, a veces miles o a veces millones de víctimas. Entonces, ¿cómo el Estado puede responder a esa situación? Ese es de alguna manera el tema que tenemos nosotros que trabajar. Cuando hay situaciones masivas de victimización, uno generalmente encuentra que los estados están entre dos posiciones. Entre dos posiciones. Que es lo que algunos le llaman el universalismo y otros el excepcionalismo. Vean ustedes las fotos. El primero ahí como... El primero se trata de decir que existe una salida única y universal para lo que vive ese país, ¿no? Y entonces que todos los estados tienen que hacer lo mismo o tienen que responder a los mismos estándares. Mientras que otros generalmente dicen, no, es que vea, a pesar de que todos son verdes, la situación de México es única. Seguro que ustedes habrán escuchado eso. No, es que no hay ningún país que haya vivido como México esto. ¿No? Nosotros los colombianos somos los más excepcionalistas de todos, ¿no? Ay, es que nadie tiene el conflicto que tenemos nosotros.
ay, es que nadie tiene el narcotráfico que tenemos nosotros, ay, es que nadie, ¿no? Es como, entonces, ¿cuál es la cuestión? Que en estas políticas de víctimas uno debe jugar entre lo universal y el contexto. ¿Por qué? Porque por más que quisiéramos, no existe una salida única a todos los problemas. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, la forma como Chile enfrentó su victimización masiva nos puede dar muchas ideas de política pública, pero no nos va a solucionar nuestro problema, porque ellos atravesaron por cosas contextuales distintas. Qué sé yo, por ejemplo, es muy importante la diferencia entre que en Chile había una dictadura y, por ejemplo, en Colombia es un conflicto armado interno, ¿no? O, por ejemplo, por el hecho de que en Colombia la ley de víctimas reconoce que existe un conflicto armado interno y en consecuencia se aplican directamente las normas de derecho internacional humanitario para conflictos armados internos, ¿cierto? Pero por ejemplo, si ustedes ven la ley de víctimas de México, no hace ninguna referencia a conflicto. Entonces existen diferencias y si uno enfrentara todas las situaciones de victimización masiva, igual tendría muchísimos problemas. Entonces, por eso, la idea de que el excepcionalismo no lo puede llevar a extremos, pero de todas maneras es importante conocer el contexto, porque si uno importa medidas foráneas que vienen para otras realidades, a la mexicana, por ejemplo, sin entender el contexto, muy probablemente van a fracasar. Pero al mismo tiempo, se basa en el universalismo por la siguiente razón, y es porque hoy en día existen unos principios mínimos universales que toda política de víctimas debe atender. Que esa es la idea del control de convencionalidad que estamos trabajando en nuestro curso. Y es decir, hoy ya no es como hace 60 años, donde los estados decían, no, pero es que yo soy libre y soberano y si quiero dar una amnistía, pues doy una amnistía. ¿Qué le ha pasado a los países latinoamericanos que han hecho? Que la Corte Interamericana les ha dicho lo que diga el dedo, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes tienen el caso Barrios Altos de Perú, o tienen el caso Hellman contra Uruguay, o el caso de la guerrilla araguaya contra Brasil, ¿no? Donde existen unos mínimos de derechos de las víctimas que deben ser atendidos en cualquier sociedad, en cualquier tiempo. No importa que sea la sociedad más precaria, y que el conflicto lo haya dejado totalmente en situaciones de fragilidad institucional. No importa que sea Timor del Este. ¿Se han escuchado de Timor del Este o Timor Oriental? Un país que vive una situación difícil o ha vivido una situación muy, muy difícil de victimización. No importa, Timor del Este. No importa que sea Irak, no importa que sea cualquiera que sea, hay unos mínimos universales. Y hoy en día entendemos que esos mínimos universales de protección es lo que conocemos como los derechos de las víctimas. Entonces, ojo, tenemos unas medidas que fueron inicialmente pensadas para situaciones de represión masiva que han ido avanzando y emergiendo en el derecho internacional. Hoy, lo que tenemos en México es una política expresa a partir de una ley en donde dice, reconocemos que aquí existe victimización masiva, y como existe victimización masiva, vamos a tener unas políticas masivas para enfrentarlas. Esa es la idea, ¿no? ¿Es México el único país que ha adoptado este tipo de medidas? ¿O que ha adoptado medidas? Yo sé que ustedes han escuchado y han leído, sobre todo mucho, que este tipo de medidas de víctimas generalmente se habla de procesos de transición. Si uno ha escuchado, que es lo que se denomina como la justicia transicional. Pero si uno dijera, ¿en México hay una transición? Uno podría decir sí, otro podría decir no. Por ejemplo, en Colombia siempre se burlan de nosotros y nos dicen, ay, los colombianos son muy chistosos. Los colombianos están haciendo una política de justicia transicional sin que exista transición, ¿no? Porque para que exista transición usted necesita acabar con el conflicto e ir de un lugar a otro, ¿no? La idea de la transición es que usted va de un lado a otro. Dicen, pero ustedes todavía se están matando. ¿Cuál transición hay? ¿No? Entonces, por ejemplo, lo mismo podrían decir a México. A México le podrían decir, ¿y ustedes para qué hacen reparaciones si ustedes no han tenido conflicto? ¿No? O por aquí hacer reparaciones si no hay ninguna transición política. Lo que yo creo es que actualmente no se necesita necesariamente que exista una situación de conflicto armado para que uno pueda decir que son válidas las medidas generales para las víctimas. Acá hay un ejemplo. Los estados, perdón por la
crudeza de esta foto. Hay algunas fotos que son medio crudas, pero es que el tema que estamos trabajando es un poco... que yo no sé si en serio si es verdad, porque como de esto que pasó hay 250.000 fotos falsas. Creo que esta es mentira porque hay un avión que creo que nadie capturó un avión. Pero en este caso, vean ustedes, Estados Unidos tiene un conflicto armado interno, digámoslo, porque externo e internacional tiene varios. No. Interno un conflicto armado. No tiene. Está, por ejemplo, con Al-Qaeda o con otros, pero en su territorio, digámoslo, no hay combatientes. ¿Tiene un caso de dictadura? No. Pero ocurre este incidente en el cual hay una victimización masiva. Miles de personas son víctimas en un solo día. ¿Qué decide hacer los Estados Unidos? Estados Unidos hace un programa administrativo de reparaciones, en donde dice, yo reconozco que estas personas son víctimas y les vamos a dar un paquete de indemnización y de otros beneficios. ¿Estados Unidos o las autoridades de Estados Unidos fueron las que estrellaron los aviones contra las torres? No hasta donde sabemos, ¿cierto? Nunca sabe, pero... no hasta donde sabemos. ¿Eso quiere decir que no debía reparar a las víctimas? Vean ustedes cómo los derechos de las víctimas y la idea de la obligación de los estados de generar mecanismos de reparación no necesariamente está relacionada con que usted pruebe efectivamente que fue la autoridad estatal la que produjo la violencia, ¿no? Y hay más experiencias en el mundo como estas. Entonces, eso quiere decir que si alguna vez les dicen, no, pero es que los mexicanos son muy graciosos, porque ¿para qué hacen esa política si nunca tuvieron dictadura? Pues van a ver ustedes que no, existen ejemplos internacionales en donde se han adoptado medidas muy parecidas a las que hoy vamos a discutir y que ustedes van a tener que aplicar. Entonces, ese es el contexto. Recuerden, el contexto es de la emergencia de unos derechos específicos para unas personas que han sufrido una victimización. Muy bien, ahora, entremos al segundo punto. ¿Qué se entiende hoy por los derechos de las víctimas? Es decir, cuando yo les hablo y les digo que derechos de las víctimas, ¿qué significa eso? Muy bien, entonces, en el derecho internacional se habla fundamentalmente de 4 derechos. ¿No? Ustedes van a ver que todas las personas especializadas en esto y la Corte Interamericana, por ejemplo, sus sentencias, se refiere generalmente a 4 tipos de derechos. El primero, ¿ustedes saben quién es la persona que está a la izquierda arriba? Es un guatemalteco que era Monseñor Romero, un sacerdote cristiano que tuvo mucho que ver por defender las víctimas durante el conflicto y que fue asesinado. Y entonces él fue desaparecido y por su lucha las Naciones Unidas declararon la fecha de su muerte como el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se conmemora el derecho a la verdad y es por eso que Monseñor Romero, aquí a la izquierda, es el símbolo de alguna manera de ese primer derecho, el derecho a la verdad, que es el derecho que tienen las víctimas y la sociedad a conocer la verdad de las atrocidades, de las graves violaciones a derechos humanos. Se entiende que es un derecho individual y colectivo, y que es además un derecho deber. ¿Qué quiero decir con esto? Es el derecho individual que tienen las víctimas y los familiares a conocer las situaciones en las que ocurrieron y cómo ocurrieron las victimizaciones y quién las produjo. Es un derecho que como sociedad tenemos, porque cuando existen violaciones graves, de eso que denominan internacionalmente como crímenes de lesa humanidad, se afecta a toda la humanidad. Y por eso la sociedad tiene el derecho a conocer la memoria histórica y a preservar la memoria histórica de lo que sucedió, ¿no? Por eso es que ustedes ven que hay experiencias de verdad que son masivas, dirigidas a toda la sociedad y no solamente a las víctimas. Y es además un derecho deber, porque el derecho a la verdad incluye el deber de memoria, que es esa idea del deber que tienen las sociedades de no olvidar lo que pasó, ¿no? Y es por eso que ustedes van a ver que el derecho a la verdad muchas veces se concretiza en actos que están especialmente dirigidos a evitar que la sociedad olvide y que las nuevas generaciones no conozcan lo que pasó. Por ejemplo, que se establezca un memorial en donde se recuerde que eso sucedió. ¿Se lo han visto? ¿No? Que se ponga el nombre de una calle para que quede fresco en la memoria que eso sucedió y que eso no se puede volver a hacer, ¿no? Esa es la idea del deber de memoria que está en la sociedad, a no olvidar.
Luego, el segundo derecho, y ahí tienen ustedes la foto de qué gran diferencia entre estos dos señores. La foto de la esquina derecha, que es cuando Pinochet fue arrestado. Y yo decidí poner esa foto hoy en esta presentación, porque a mí me parece que ese arresto marcó un giro en el mundo, y era la idea de antes de esta última, digámoslo, como patrón de que hay que judicializar violaciones a derechos humanos. Antes la idea era que, a pesar de que se hubieran cometido las atrocidades y las barbaridades más grandes, pues que las personas no debían pagar ante la justicia. Y entonces el arresto de Pinochet significó esa idea actual que tenemos, y es de la idea de el derecho de las víctimas a que se haga justicia, que es distinto del derecho a las garantías judiciales de los procesados, ¿no? Que ese sí históricamente lo hemos conocido, pero es el derecho a que el Estado judicialmente esclarezca hechos y genere responsabilidades, ¿no? Esa idea de que exista una sanción proporcional y adecuada cuando los hechos son tan graves que ameritan esa sanción, ¿no? No toda violación de derechos humanos requiere que haya una persona sancionada. No, esto se hace reservado. Recuerden que de todas maneras el derecho penal es como la última ratio de la sociedad y debe estar específicamente y exclusivamente relacionada con las cosas más graves, ¿no? Y es esta idea de que las cosas más graves deberían ser sancionadas. Ahí es donde entran a jugar muchos temas como, por ejemplo, las amnistías, los indultos, o por ejemplo, los juicios simulados. ¿Se han escuchado? Que es cuando alguien ha cometido las violaciones y para evitar que lo juzguen realmente, se simula que hay un juicio, ¿no? Y luego sacan la carta de la garantía. Es que usted no me puede juzgar de a 2 veces. Ya me juzgaron y me declararon inocente, ¿no? ¿Y yo qué hago? Ya no es culpa mía, ¿cierto? Entonces esta idea y es todo ese debate sobre cómo hacer justicia y cómo garantizar que las víctimas tendrán 2 cosas fundamentales: acceso a la justicia y que habrá una responsabilización por los hechos más graves. Y en tercer lugar, la foto de abajo, que es, esa foto es de una ceremonia de entrega de restos a familiares de víctimas de desaparición forzada. Ven ustedes, es un proceso que hace y que se hace para garantizarle a las víctimas la idea de una satisfacción, reconocimiento y reconstrucción del proyecto de vida. Así es como yo veo el tercer derecho, que generalmente se le denomina como derecho a la reparación o reparaciones por graves violaciones a los derechos humanos. Yo creo que uno debería ver el derecho a las reparaciones fundamentalmente como un acto de reconocimiento. Cuando uno repara, debe decir, esto sucedió y lo reconocemos. Como hablábamos en la discusión que hemos tenido por la plataforma, si uno otorga beneficios, pueden ser lo más generosos, pero si esos beneficios vienen sin reconocimiento, la reparación no significa nada. Porque la reparación tiene que partir del acto de, yo lo reconozco a usted como víctima y reconozco su daño. Si no, usted puede gastar plata, la que quieran, pero no están reparando. Y en segundo lugar, que sea una medida que garantice la satisfacción de las víctimas, ¿no? Y para que esa satisfacción sea real, pues eso lo han discutido ustedes y sobre todo lo discutieron con unos colegas muy aptos para esto. Creo que con la doctora Yuria Saavedra hicieron ese módulo sobre reparación. Ella sabe mucho más de eso que yo. Pero la idea de la satisfacción es garantizar que las víctimas van a tener la posibilidad de enfrentar lo que pasó, de poder entender lo que pasó y de poder continuar con sus vidas, que es lo que yo llamo la reconstrucción del proyecto de vida. Y eso creo yo que es fundamental para entender las reparaciones. Las reparaciones no es recibir un cheque, ¿no? Porque si ustedes ven y si uno entiende la reparación simplemente desde la idea de obtener una medida, pero no lo que está detrás, eso puede producir incluso mucho más victimización que otra cosa, ¿no? Como por ejemplo las madres de la Plaza de Mayo. Las madres de la Plaza de Mayo nunca recibieron su cheque porque decían, nosotros no queremos plata por la sangre de nuestros hijos, ¿no? Decían, si usted no hace justicia y si no responden los culpables, para nosotros eso es enriquecernos por la violación de derechos humanos.
plata no queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puse yo esto para evitar que generalmente, como la imagen gráfica así como más fácil de la reparación es la entrega de indemnizaciones, que no me malentiendan, es muy importante, sobre todo en contextos como los nuestros, en donde las víctimas además son tan vulnerables que están en una situación social de exclusión terrible. Yo no quiero decir que sean menos que otras, pero que esta, por ejemplo, cuando uno habla con víctimas de desaparición forzada, generalmente la medida de reparación fundamental que quieren es ¿cuál? Encontrar los restos. Yo hablo con muchos y me dicen, vea doctor, yo lo que quiero es encontrar los restos de mi hijo y darle cristiana sepultura. Es una frase que yo he escuchado 1000 veces trabajando con víctimas, porque eso sí produce la satisfacción de la reparación, ¿no? Entonces, ese es el tercer derecho. Y el cuarto derecho que generalmente se habla, eso ya ustedes lo han visto y lo van a seguir viendo de manera mucho más detallada, no nos podemos quedar acá en cada uno de estos, es la idea de las garantías de no repetición, que generalmente se reconoce en la idea esa de nunca más, ¿no? Nunca más. Esto que sucedió no puede volver a pasar y tenemos que evitar que pase. Y para evitar que pase, por ejemplo, si hay que modificar el estado, pues lo modificamos, ¿cierto? Si esto ocurrió porque nuestras instituciones no sabían responder, pues tenemos que cambiar, ¿no? Pero no podemos dejar que esto vuelva a suceder para entrar a repararlo. Tenemos que adoptar medidas para evitarlo. Estos cuatro son lo que generalmente se entienden en el derecho internacional como los derechos de las víctimas: verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto llevo? ¿Bien? Muy bien. ¿En dónde hoy en día podemos encontrar esas garantías y esos derechos? Vean ustedes. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues que ya a estas alturas todas las personas que han hecho parte del curso saben mucho más, creo yo, y con detalle que el señor de la foto acá de la primera, que no lo van a poder ver los que están en otros lugares, pero es don Sergio García Ramírez. Nos honra aquí una foto de don Sergio García Ramírez, que fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y gran abanderado de los derechos de las víctimas durante su paso por ese tribunal judicial. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido en el mundo uno de los mayores motores de solidificación de estos principios. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de amnistías es, sin lugar a dudas, la más avanzada, diría yo, en esa materia en el mundo. Digamos, la Corte Europea en este momento está viendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana para enfrentar amnistías, por ejemplo. O la construcción del derecho a la verdad es también algo muy propio de nuestras realidades. Uno de los grandes expertos que hoy en día es el relator contra la tortura, el profesor Juan Méndez, el argentino, es uno de los grandes teóricos creadores del derecho a la verdad. Entonces, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es fundamental. Pero para ustedes profundizar de manera sistemática, hay dos documentos que yo recomiendo muchísimo. Que es los principios internacionales sobre la lucha contra la impunidad, que es un documento de Naciones Unidas adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005, que los expertos le llaman los principios Oren-Lichter. Yo no sé si así se pronuncia, porque a veces mucha gente le dice Oren-Lichter. Así que díganle los dos para que nos vean como, uy, así no es. Los principios Oren-Lichter, entonces, son unos principios de Naciones Unidas en los que busca enfrentar todas estas medidas de impunidad y hacer un repertorio de lo que deberían ser los derechos de las víctimas. Y yo creo que la Ley General de Víctimas mexicana tiene mucho que ver con estos principios. Estos principios yo creo que fueron leídos antes de hacer la ley y me parece muy grato eso. Y en segundo lugar, el otro conjunto de principios importantísimo para esto son los principios internacionales sobre el derecho de las víctimas a obtener reparaciones. A esos, de cariño, los expertos les dicen los principios Joannet, que es un francés, ¿por qué tienen Joannet y Oren-Lichter? Porque lo que generalmente hace Naciones Unidas es que cuando empieza a discutir en tema, nombra a un experto, para que ese experto haga unos informes y a partir de ahí los informes se van discutiendo y luego se van convirtiendo en principios y
¿no? Entonces el primer encargado de los principios de reparaciones fue don Joanet, y la primera encargada de los principios sobre impunidad era la profesora Oren Littger. Entonces estas tres fuentes creo yo que son fundamentales cuando estemos haciendo el control de convencionalidad. Si yo quiero establecer cuál es la correspondencia de las normas o de las actuaciones nacionales con el derecho internacional, estas son las tres fuentes que yo creo que deberían hacer parte de su repertorio judicial. Creo que estas son tres fuentes importantísimas de acuerdo con la reforma constitucional que establece esta obligación de integrar el derecho internacional. Muy bien, vámonos al tercer punto. Recuerden, empezamos por poner en contexto, seguimos por determinar cuál es el contenido de alcance de manera muy rápida de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. De hecho, esto nos daría para mucho. De hecho, yo este semestre dicté en la universidad una clase de un semestre sobre el derecho a la justicia. Fue muy interesante. Y así la clase pasada había dictado, el semestre pasado había dictado uno sobre el derecho a la reparación. Para que ustedes vean que aquí nos podríamos realmente profundizar, porque hay mucho para trabajarle. Yo creo que estamos viendo, como les decía, una guía de entrada. El tercer punto es, ¿cuáles son los mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas? En la foto, no sé si ustedes lo reconocen, está exactamente a la derecha el expresidente Toledo de Perú, cuando el presidente de la Comisión de la Verdad le hace entrega oficial al presidente de la República del informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación del Perú, ¿no? Perú vivió un proceso que le denominan los expertos de doble transición, ¿no? Porque algunos dicen, hay unas transiciones que son transiciones de dictadura a democracia, hay otras transiciones que son de conflicto armado a paz, y a Perú le dicen la doble transición, porque en Perú había un conflicto armado, no sé si ustedes recuerdan, un conflicto armado entre unos grupos guerrilleros y el Estado, que luego cuando el presidente Fujimori fue presidente, tuvo una política militar muy exitosa y acabó con el conflicto. Pero a su vez, Fujimori luego cerró el Congreso y se erigió él como en única autoridad y se volvió más o menos como un dictador, ¿no? Entonces los peruanos dicen, ¿ustedes tienen dictadura o conflicto? Nosotros tuvimos las dos, ¿no? Entonces por eso le llaman doble transición por esa. Entonces después de que el régimen de Fujimori cae, entonces se hizo varias medidas para satisfacer los derechos de los millones de víctimas que habían después de todo este proceso de muchos años, y entonces se hizo una comisión de la verdad y la reconciliación, que es una de las más aclamadas del mundo. Cuando uno habla así como entre expertos de quién sabe hacer de comisiones de la verdad, ustedes van a encontrar que le dicen los surafricanos y los peruanos, ¿no? ¿Se han visto el proceso de lo que fue la lucha contra el apartheid en Sudáfrica? Que hay una película que ahora pasan mucho en esta época porque como el pobre Mandela está ya en las últimas, entonces pues lo dicen, ¿no? Que es lamentable, yo creo que él es un personaje importantísimo en toda la historia del mundo. Está pasando la película Invictus, ¿se han visto? La de jugar rugby y todo esto, ¿no? Entonces en Sudáfrica, cuando existió la transición, hicieron una comisión de la verdad que todo el mundo ha dicho que es muy exitosa. No todo el mundo, mucha gente dice que es exitosa, otros dicen que no tanto. Pero la gran mayoría siempre dice, buenos ejemplos de políticas de verdad, Sudáfrica y Perú. Muy bien, entonces por eso les puse la foto. La foto es de un mecanismo específico. Veamos entonces un poquito de cómo se garantiza esos derechos. Muy bien, la obligación fundamental de por qué los estados asumen políticas de verdad, de justicia y de reparación es porque los estados tienen obligaciones. Esto no es una cosa gratuita y no es una cosa que el poder público dé así graciosamente. No es así porque vea, porque yo soy un presidente chévere, porque yo soy un congreso así como, ¿cómo dicen ustedes? ¿Chido? ¿Sí? ¿Así se dice? Bueno. Entonces yo voy a hacer una política de víctimas. No, se deriva directamente de una obligación, que es la obligación de respeto y garantía de los derechos humanos.
Por eso es que los estados están obligados a hacer estas medidas. Generalmente, como funciona en un país, digamos, que no tiene victimización masiva, no, es que los estados tienen, ay, no puedo hacer eso. Los estados tienen una obligación inicial, no, desastre, de prevenir, ¿verdad? Prevenir que las violaciones de derechos humanos se cometan. ¿Y cómo los estados previenen? A partir de distintas formas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el estado previene de manera general, haciendo leyes que prohíban cosas y que digan, si usted hace esto, vea, la consecuencia es esta. Por ejemplo, ahora en mi país hay un gran debate sobre las personas que se emborrachan un poquito y luego salen a manejar, ¿no? Así cualquier 3 o 4 botellas de tequila y salen a manejar. Entonces, el Estado, eso es una actividad riesgosa, el Estado tiene una obligación de prevenir que eso suceda. Entonces nosotros estamos en toda la discusión de cómo debería el Estado prevenir. Algunas personas dicen, vea, debería prevenir con cárcel. Y entonces otros dicen, no, es mejor que una sanción que le quiten la licencia. Otros dicen, no, que le quiten el auto. Que a los colombianos no, eso la ley penal casi como que no les entra, pero que les duela el bolsillo, eso sí. Entonces, hay muchas formas de prevenir, pero la primera obligación del Estado es evitar que suceda, ¿cierto? Luego, cuando algo sucede, y es grave, el Estado tiene la obligación de investigar, ¿no? Que es de alguna manera lo que ustedes hacen todos los días en sus trabajos. Tiene la obligación de investigar no solamente para saber, el Estado no investiga de chismoso, ¿cierto? Como, uy, miramos qué fue lo que pasó acá. No, el Estado no investiga por chismoso, el Estado investiga para esclarecer responsabilidades, y cuando existen responsabilidades y es adecuado, entonces procesa a las personas que han cometido, por ejemplo, digámoslo en este caso, graves violaciones a derechos humanos, y asegura que las víctimas tengan acceso a una reparación. Esa es, así de manera muy rápida, la concreción del derecho de respeto y garantía del Estado. Si ustedes ven esas obligaciones del Estado, digamos, la contracara de la obligación del Estado es un derecho de una persona. ¿Sí me entienden la idea? Que es lo que está allá, ¿no? Si el Estado establece medidas de prevención, evita que las cosas sucedan, ¿no? La idea de las garantías de no repetición. El Estado, con la investigación, lo que hace es producir una versión oficial de los hechos, ¿cierto? Producir una verdad de esto fue lo que sucedió. Una autoridad judicial, por ejemplo, lo dice, ¿cierto? El Estado procesa y a partir del procesamiento genera responsabilidades. Y las responsabilidades terminan en, por ejemplo, sanciones efectivas. Qué sé yo, multas, condenas o sanciones que deben garantizar el acceso a la justicia. Y asimismo, el Estado debe garantizar unas reparaciones, ¿cierto? La función o digamos el principio general de la reparación es que aquel que cometió el daño está obligado a reparar, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? El Estado debe ir al que cometió el daño y hacerlo reparar. Pero si no puede hacerlo, entonces el Estado debería entrar de alguna manera subsidiaria a enfrentar para evitar que las víctimas queden sin reparaciones, que en parte eso es lo que dice la Ley General de Víctimas de México, en toda la idea de subsidiariedad, ¿no? Entonces, si ustedes ven, el proceso judicial, de alguna manera, es uno de los mecanismos fundamentales para garantizar los derechos de las personas, para garantizar los derechos de las víctimas, ¿no? Ahí están. Y en muchos procesos judiciales, lo único que se hace realmente es eso, garantizar los derechos de las víctimas. El tema es que cuando las sociedades enfrentan victimizaciones masivas, el proceso judicial se puede quedar corto frente a las necesidades y expectativas de las víctimas, ¿no? Hay siempre un ejemplo trágico al margen que cuentan todos los transicionalistas expertos, y es que yo no sé si será verdad en últimas, pero creo que sí, porque lo leí en un libro serio, y es que dicen, piensen ustedes, por ejemplo, en Ruanda, que dicen que en Ruanda, después del tercer genocidio, había más o menos 120,000 personas acusadas de genocidio, y había, creo yo, como 6 abogados vivos en el país, porque los que no se habían migrado habían muerto. Entonces la gente dice, imagínense ustedes, ¿cómo el proceso judicial podría enfrentar una situación tan masiva? O mucha gente pone el ejemplo de mi país, Colombia, ¿no? 6 millones de víctimas del desplazamiento forzado. La medida judicial
que sería por excelencia en situaciones de normalidad y de victimización mínima, la forma evidente de garantizar los derechos de las víctimas puede no ser suficiente en situaciones de victimización masiva. Y por eso es que el Estado como un todo tiene que empezar a funcionar para garantizar mecanismos adicionales. No puede nunca decir no hay juicios. No, porque los juicios tienen que seguir existiendo, porque cumplen una función fundamental. Pero tiene que haber mecanismos adicionales que enfrenten de manera masiva lo que fue masivo. Esa es la idea, y es por eso que ustedes van a ver que en el mundo se discuten mucho mecanismos extrajudiciales de garantía de los derechos de las víctimas. Mecanismos extrajudiciales. Por ejemplo, en materia de verdad es común encontrar comisiones de la verdad. ¿No? Comisiones de la verdad son comisiones que tienen una versión oficial de lo que sucedió a partir de una investigación no del caso a caso, sino de patrones generales que le permitan tener a la sociedad una versión de lo que pasó y responder por ella. Esa es la idea de la comisión de la verdad. De nuevo, la verdad no sirve de nada si no es una verdad que no sea responsabilizante. No hacemos verdad por ser chismosos, hacemos verdad para reconocer. No, eso es muy, muy importante, porque no es como el morbo de por qué sucedió, de cómo sucedió, ¿no? Es el tema de, es una verdad que a nosotros como sociedad la reconocemos y vamos a enfrentar. O la idea de los museos de la memoria y la retoma, por ejemplo, de lugares de represión para que sean un espacio de sanación de víctimas. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, la ESMA en Argentina, que era la escuela de mecánica, que era un lugar en donde había desaparecidos y donde tenían, hay una película así muy, muy fuerte, que era muy popular hace algunos años, que era La Noche de los Lápices. No sé si la han visto. En esa película ahí como muestran como todo el drama de unos desaparecidos detenidos en Argentina. Muchos de ellos habían estado detenidos ahí. Después del régimen, como medida de verdad, de memoria y de recaptura de estos lugares de represión para volverlos lugares de representación de lo que sucedió, ahora hay un museo. Entonces, el museo hoy en día de la memoria de Argentina está ahí, como mandando un mensaje público. ¿Sí me entiende la importancia? Como diciendo, vea, acá pasó esto estaba, el terror era el que gobernaba aquí, hoy en día es distinto, pero vamos a recordar lo que pasó, porque no podemos volver a llegar allá. Entonces, medidas como estas son comunes en el mundo. Comisiones de la verdad muy famosas. La Comisión de Argentina, con el informe Sábato, ese informe Nunca Más, que de ahí sale de hecho la idea de Nunca Más, muy, muy popular. La Comisión RETIC de Chile, por ejemplo. La Comisión Surafricana, la Comisión de Uganda, que Uganda fue el primer... Argentina creo que fue el primer país en hacer Comisión de la Verdad, y luego el segundo fue Uganda. Son ejemplos de mecanismos extrajudiciales que coadyuvan con la verdad judicial. Entonces uno podría decir, hay una verdad individual judicial, hay una verdad más general para la sociedad de manera global y por patrones en las comisiones de la verdad. Luego, en materia de justicia, nadie puede hacer justicia si no son jueces o juezas, ¿no? Entonces acá uno puede encontrar distintos tipos de jueces, pero de ahí sí no hay, digámoslo así, mecanismo extrajudicial, ¿no? Porque nadie más que no sea un juez de la República no puede andar ahí deteniendo gente, ¿no? Eso es de alguna manera algo muy, muy importante. Pero de todas maneras sí existen diversos mecanismos. Por ejemplo, los juicios nacionales por violaciones graves a derechos humanos o por violaciones a derechos humanos. Piensen ustedes, por ejemplo, en el caso de Perú. Perú es también reconocido internacionalmente porque en Perú los jueces peruanos y la Procuraduría peruana y las víctimas del Perú juzgaron y condenaron al expresidente de la República, ¿no? No fue la Corte Internacional, no, fueron ellos. Y eran muy, muy, muy escrupulosos del debido proceso, por ejemplo. Porque ellos nosotros queremos darle un ejemplo al mundo de que nosotros podemos juzgar y que vamos a juzgar con las mayores garantías que quiera tener el señor Fujimori, ¿no? Para demostrar que los estados nacionales sí pueden hacer.
Otros ejemplos son cortes híbridas. Cortes híbridas es cuando se sientan a veces jueces internacionales y nacionales. Por ejemplo, una corte híbrida actual es la de Camboya, donde hay un juez internacional y hay 2 jueces nacionales, y eso pasa sobre todo en aquellas circunstancias en que los estados tienen muy poca capacidad institucional para ellos solos hacer todo el procedimiento. O cortes internacionales, como ha habido varios ejemplos en el mundo, pero hoy en día tenemos como un nivel de institucionalización más grande, que es el de la Corte Penal Internacional, ¿no? La idea de los estados tienen siempre la primera obligación de investigar y juzgar, pero si no lo hacen, entonces de manera subsidiaria, cuando los estados no quieren o no pueden, entonces entraría la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, ¿no? Esa es la idea. En mecanismos de reparación también hay muchos mecanismos extrajudiciales. Por ejemplo, comisiones de reparación, que van de todos los tipos. Comisiones de reparación monetaria, comisiones de, como es el caso de Argentina, de Perú, de Chile, comisiones, por ejemplo, de algo que le llaman en Chile los exonerados políticos, o por ejemplo de los retirados de su trabajo, porque en muchos de estos casos lo que ha habido es que las personas que no comulgan con régimen específico, pues a todos, ¿cierto?, les aplican el ácido. Ha sido un placer, ¿no? Entonces, ha habido comisiones para establecer legalidades de despidos como medida de reparación y de reintegración a trabajos o de indemnización por esas cuestiones. O comisiones y programas administrativos de reparación en materia de rehabilitación, que ahí el más popular, creo yo, en el mundo, de lo poco que yo conozco, es el chileno. Chile tiene un programa que se llama el programa PRICE, que es como es un muy buen ejemplo de cómo hacer un programa de rehabilitación para víctimas que sea inclusivo, sostenible. Ese es el programa. Entonces, comisiones de reparación o programas administrativos de reparación, tanto individuales como colectivos. Por ejemplo, un país que tiene un programa colectivo de reparación que a la gente le gusta mucho siempre enseñar es el programa de Marruecos, ¿no? En donde también tienen, ahí ya no solamente van a las víctimas individuales, sino cuando grupos específicos sufrieron violaciones colectivas, ¿no? Y se repara colectivamente porque el daño fue colectivo. Por ejemplo, hay una experiencia que a mí siempre me gusta hablar, que es una experiencia muy muy bonita de una organización de la sociedad civil en Colombia, que ellos hacen en zonas rurales donde hubo mucho conflicto, hacen una transmisión de una película a las 6 de la tarde. Y entonces ellos dicen que lo hacen como una medida de reparación colectiva y de iniciar un diálogo colectivo, porque en esos sectores usualmente los grupos armados decían, una vez se esconde el sol, nadie puede estar afuera. Y los que estaban afuera, pues no volvían. Entonces ellos perdieron 2 cosas. Perdieron el desarrollo en comunidad, porque ya nunca se volvieron a hablar, porque ya siempre hay miedo, siempre hay recelo. Y segundo, perdieron la noche, porque saben que ya la noche tenían que estar siempre guardados. Entonces ellos van y lo ponen a propósito cuando cae el sol, ¿no? Para que la gente empiece a salir, y para que empiece a hablar, y para que empiecen a reconstruir su vida social como colectivo, ¿no? Para que vuelvan a establecer lazos de confianza, para que ese tipo de cosas son reparaciones colectivas, porque ahí, digamos, la palabra y la noche no se la quitaron a Camilo Sánchez, ni a Juan Manuel Santos, ni a Cuauhtémoc, ¿cómo era el jugador de fútbol? Sánchez, era Sánchez, Blanco, sino a toda la comunidad en su conjunto. Entonces, por eso reparaciones colectivas. Entonces, de estos hay una multiplicidad. Luego, garantías de no repetición. Garantías de no repetición, que son esas medidas dirigidas a reformar el origen propio de las violaciones, ¿no? De esas también ustedes van a encontrar medidas de reforma institucional, creación o supresión de instituciones, reformas constitucionales, reformas legales, prohibiciones de todo tipo. ¿Ustedes vieron alguna vez una película que se llama Diamantes de Sangre? Que sale este muchacho que es así todo DiCaprio, exactamente.
es un problema de un conflicto y que todos están peleando por los diamantes. De hecho, esa restricción a la venta de diamantes no certificados fue una medida que recomendó la Comisión de la Verdad de Liberia para impedir que el conflicto recurriera, ¿no? ¿Cuál era la idea? La idea era, acá gran parte de lo que financió este conflicto y por lo que se llevó a esta sangre era por los diamantes. Entonces, como medida para evitar que eso siguiera sucediendo y se repitiera, entonces solicitaron que existiera eso que le llaman los diamantes Kimberley. Si ustedes han escuchado que es como una idea de certificación para que la persona que compre su diamante así cuando va a pedir la mano así típico película de los sábados por la noche, entonces garantice que eso no viene de zonas de conflicto, ¿no? Que hay zonas vedadas para eso y que hay prohibiciones de explotar ciertos recursos naturales porque los recursos naturales incontrolados producen unas violaciones específicas. Entonces ustedes ven que hay tipos de medidas distintas, dependiendo también que se ajusta a la sociedad que tiene que enfrentar el problema, ¿no? Por ejemplo, la Ley de Víctimas de Colombia tiene un capítulo que se parece mucho a esta. Tiene un capítulo que esta no tiene, que es el capítulo sobre la restitución de tierras desposeídas a los desplazados. Eso no la tenía ni la ley de Chile, ni la ley de Argentina, ni la tiene la ley de México. ¿Por qué? Porque es una situación específica de ese conflicto que hay que enfrentar, ¿no? Entonces, por eso, no es necesariamente que esta sea una, como les decía al principio, no es que esta lista opere para todos los países, ¿no? Depende también cuál es la situación que uno tiene que enfrentar, los mecanismos que deberían implementarse. Entonces, ahora, si nosotros vemos con estos ojos, la Ley General de Víctimas de México, ¿qué tenemos? ¿Hay reconocimiento del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación de las garantías de no repetición? Sí, están ahí establecidos en la letra de la ley. ¿Qué tipo de mecanismos existen? ¿Hay mecanismos judiciales? Hay. Sí, claro que sí. Hay toda una parte, por ejemplo, de las garantías de los derechos de la justicia y hay un catálogo hiper detallado de garantías para el acceso y participación de las víctimas a la justicia, ¿no? Hay la idea de una comisión de la verdad, o más allá de una comisión de la verdad, de una medida general de verdad institucionalizada. Hay, hasta donde yo vi en el artículo 26, ¿no? Donde dice, vean ustedes, no dice comisión de la verdad, ¿no? Pues no necesariamente que lo diga, a veces le dicen comisión de esclarecimiento, a veces le dicen comisión de investigación, digamos, el nombre en últimas no es tan importante. Vean ustedes, dice, para garantizar el ejercicio pleno de este derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad, el Estado podrá generar mecanismos para la investigación independiente, imparcial y competente que cumpla, entre otros, con los siguientes objetivos: esclarecimiento histórico, determinación de responsabilidad, debate sobre la historia, contribución a la superación de la impunidad, recomendación de reparaciones. Esto es, en últimas, un mecanismo como una comisión de la verdad. Tiene las características que tendría un mecanismo de comisión de la verdad. ¿Hay obligaciones de memoria histórica? Hay un capítulo específico en donde habla de la verdad para las víctimas, habla de la verdad para la sociedad y el deber de memoria histórica. ¿Hay un mecanismo de reparación extrajudicial? Hay, a partir de la comisión ejecutiva. Y hay garantías de no repetición. También hay un catálogo específico. Entonces ustedes ven, la ley de víctimas lo que hace en México es de alguna manera ver la experiencia comparada y los derechos de las víctimas y aterrizarlos a la legislación mexicana. Entonces los mecanismos generalmente que uno ve en esta ley serían los mecanismos que usualmente uno encuentra como representación de los derechos de las víctimas. Con algunas, obviamente, modificaciones de otras experiencias. Hay, por ejemplo, muchas cosas que yo vi y yo digo, bueno, uy, esto se inspiraron, ¿no? Por no decir, lo cortaron y lo copiaron porque eso ya no se hace. Se inspiraron de otros países, ¿no? Pero de todas maneras es algo adaptado a la realidad mexicana y así debe verse. Entonces, cuando uno tiene esa legislación, ¡ay, me faltan 5 minutos! Cuando uno tiene esa legislación, entonces
lo que tiene que pensar es yo cómo haría el control de convencionalidad a partir de los escenarios que hemos visto, teniendo en cuenta eso, que hay unos mínimos y unos límites para la actuación del Estado, pero que de todas maneras hay que verlo como el Estado, a partir de sus propias instituciones, lo va a... Y eso es lo que nos vamos a concentrar en los minutos que nos quedan. Ese es el punto cuarto. Institucionalidad y derechos de las víctimas, ¿no? Y aquí, rápidamente, lo que yo quiero mostrarles es la idea de cómo está construida entonces esa idea de la ley para que funcione. Antes de eso, un segundo, estoy pensando así sobre la marcha, intentando hacer uso del escaso tiempo que tenemos. Muy bien, entonces, este esquema es el esquema propuesto por el que hoy es el relator de Naciones Unidas para los derechos de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Ojo, este nombre es fundamental para profundizar. El señor se llama Pablo de Greiff. Les repito, es el relator de Naciones Unidas para los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es decir, él es el mero mero, ¿no? El tipo que sabe, y realmente sabe, es un académico que sabe muchísimo de esto, tiene muchísima experiencia. Él dice, vea, las medidas para las víctimas, cuando existe una situación de victimización masiva, son unas medidas todas, unas medidas imperfectas. Y él tiene una frase muy famosa que él dice, las medidas, él le llama de justicia transicional, las medidas de justicia transicional son medidas de justicia imperfecta, porque cada una sola siempre son insuficientes. Entonces, por ejemplo, en la gran mayoría de los casos, por más verdad a la que usted llegue, cuando hay victimización masiva, no va a lograr esclarecer todo. Y esa es realmente la realidad, ¿cierto? Por más justicia que usted haga, siempre va a haber, por ejemplo, una cifra de impunidad. Pasa en todos los países, más cuando hay victimización masiva. Por más reparaciones que usted alcance a hacer, nunca podrá reparar realmente integralmente lo que le pasó a una víctima, ¿no? Uno cómo repara a una persona que se murió otra, ¿no? Eso no se ha inventado, ¿no? Entonces es imposible hacerlo. Entonces, por más que usted se esfuerce, cada una de estas medidas sola es una medida imperfecta de justicia y que las expectativas de las víctimas van a quedar insatisfechas. Por eso son medidas imperfectas. Sin embargo, si usted lo piensa, de manera que hace un programa holístico, le llama a él, holístico significa que usted ve como un todo, usted puede alcanzar algunas metas modestas de justicia. Entonces, ¿qué es lo que dice don Pablo de Greiff? Usted lo que tiene que pensar es a dónde quiere llegar. Y a partir de ahí, pensar qué medidas me acercan allá y evitar las medidas que obviamente me alejen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si lo que quiere buscar un país, por ejemplo, después de un conflicto, una dictadura, es la reconciliación y la democratización, usted piense que todas las medidas lo tienen que ayudar a acercar un pasito, ¿no? Y como uno a eso no llega por arte de magia, ¿no? Uno no decreta que ya salimos y que ya somos democráticos, ¿no? Como hacen muchos países. Yo me acuerdo que yo dictaba una clase de Derecho Constitucional y me gustaba mucho llevar un decreto de unos revolucionarios franceses, en donde decreto, artículo número 1, a partir de hoy se acaba el feudalismo, ¿no? Como si eso se pudiera hacer por decreto. Entonces, como uno no llega a la democratización o a la reconciliación de una sociedad de un día para otro, uno tiene que tener, de alguna manera, objetivos en el medio, objetivos mediatos. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el reconocimiento. Usted todas las medidas que adopte, hágalas para que produzcan reconocimiento de las víctimas. Porque si usted hace eso, va a lograr hacer dos cosas muy importantes. La primera es que vuelva a existir confianza cívica. Confianza cívica es aquella que la sociedad y las víctimas confían tanto en la sociedad como en el Estado. Porque gran parte porque ocurren las graves violaciones es porque las víctimas están totalmente desprotegidas. O porque personas del Estado o fuera del Estado han cometido barbaridades. Y una persona, por ejemplo, que es torturada, ¿cómo uno le pide luego que confíe en los demás? ¿No? O piensen ustedes, por ejemplo, una persona que ha sufrido una violación por parte de una persona del Estado.
de una de las fuerzas de militares del Estado, ¿no? ¿Cómo le piden a usted que vuelva a confiar en el Estado? ¿No? ¿O cómo le puede pedir que vuelva a confiar, de hecho, en sus congéneres? Entonces uno lo que dice Pablo Egrefi, uno tiene que buscar que las medidas generen confianza cívica, solidaridad. Y a partir de eso, que las medidas reafirmen las normas. Cuando masivamente se dejan de cumplir las normas más básicas, en últimas lo que se pierde es el apego por las normas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir como que se trivializa y se ordinariza el dolor y el terror, ¿no? Que eso pasa mucho, cuando ya las cosas más graves se empiezan a cometer de manera tan masiva, ya uno no les ve problema, ¿no? O no les ve lo mismo, y eso es tan lamentablemente humano. Yo me di cuenta de eso hace muchos años en mi vida, cuando una vez la primera vez que yo salí del país, entonces estaba hablando con unos sindicalistas y todo esto, y entonces estaban hablando de los principales problemas de asociación sindical en sus países. Entonces yo les dije como, no, el gran problema de la asociación sindical en mi país es que el año pasado mataron, qué sé yo, a 1.500 sindicalistas o algo así. Y un tipo me mira y me dice como, ustedes en Colombia se familiarizaron a hablar de violencia tanto que cuentan muertos como si fueran frijoles, ¿no? O sea, ¿con qué cara habla de esa cifra así como si fuera el clima es 38 grados? No, una cosa así, que es la trivialización del horror, que uno ya lo ve como si fuera una cosa natural. Y entonces las normas que lo prohíben, pues ya pierden total sentido, ¿no? Una vez yo tomé un taxi en Bogotá y entonces el taxi se iba a meter por la calle que no era, así en contravía, le llamamos nosotros, contramano le dicen algunos, no sé cómo le dicen acá. ¿Contraflujo? Yo le dije, señor, eso está prohibido. Y me dice, acá está prohibido matar y matan. ¿No? Entonces la trivialización total de las normas. Entonces uno tiene que hacer sus medidas buscando que esas normas vuelvan a tener sentido, ¿no? Y en parte el error que vemos, lamentablemente, en el país de ustedes y en el país mío, en parte lo que muestra es eso, ¿no? Que ya el significado último de la norma, pues ya como hacen los brasileños, ya no significa nada. Entonces, Pablo Egrefi lo que dice es, vea, ustedes lo que tienen que hacer es garantizar medidas, pero cuando hagan sus medidas piensen en que no es garantizar verdad por garantizar verdad, es aquellas medidas de verdad que permitan garantizar reconocimiento y que los vayan acercando a sus objetivos finales. Y él dice, si ustedes hacen todo esto como un proceso holístico, a pesar de que cada una de las medidas individualmente considerada es una medida imperfecta de justicia, como un todo les puede ayudar a dar una respuesta más global. Dice, yo no tengo la fórmula para decir cómo superar esto, para mí me parece que esto es lo que más ha funcionado. Y yo realmente creo que esa es una de las mejores aproximaciones. La experiencia ha demostrado que cuando se hace justicia, pero no se hace reparaciones y las víctimas son excluidas, la sensación de satisfacción no significa mucho porque uno se está muriendo de hambre. Buenísimo que estén juzgando a la gente, pero yo me estoy muriendo de hambre. Eso no significa nada. O cuando se entregan reparaciones, por más generosas que sean, pero si esas reparaciones no están asociadas a la responsabilidad, eso victimiza mucho más a las personas. O cuando se adoptan medidas de verdad y se esclarece todo, pero de ahí no sale ninguna responsabilidad, es como para qué la verdad. Yo creo que esto tiene sentido si uno lo piensa realmente de manera holística y como un todo. Puede hacer que en Colombia y en México no vayamos a alcanzar a reparar, a esclarecer todo y a garantizar la judicialización de todas las personas. Pero si realmente adoptamos una política que esté dirigida para allá, yo creo que vamos a terminar en una mejor posición de la que empezamos. Eso es lo que dice Pablo Egrefi, yo le creo, realmente me parece que es una buena idea. Ahora, eso en alguna manera es lo que dice la ley de víctimas de México. Si ustedes ven, la ley de víctimas tiene como varios principios. En primer lugar, tiene una apuesta por la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición, ¿no? Por ejemplo, el artículo sobre reparaciones lo repite como 18 veces. Mentiras. Está varias veces en el texto, pero dice como, esto ya no lo leí, me perdí de página. Ah, es que ya decía antes. No lo tomen así como una crítica, ¿no? A la verdad, la justicia no repetición, pero tiene unos mecanismos, no necesariamente dice Comisión de la Verdad, pero dice algo así, tiene un llamado muy fuerte al Poder Judicial, crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas,
crea ese comité ejecutivo como una medida específica de contrarrestar. Yo sé que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es algo difícil de comprender, que involucra a mucha gente, pero eso de alguna manera es uno de los pasos importantes que México va a tener que aprender, y es cómo articular instituciones para que respondan a la necesidad de las víctimas, que no es fácil. Eso en mi país llevamos años intentándolo y todavía con eso nos da mucha briega. Pero además tiene algo que es característico de situaciones como la colombiana o la mexicana, y es el hecho de que esos derechos de protección, asistencia, ayuda y atención es el reconocimiento de que, a diferencia de otros países que dicen terminan el conflicto o terminan la dictadura, pasan la página y empiezan el proceso de reparación, en México y en Colombia estamos haciéndolo al mismo tiempo, ¿no? Porque todavía hay muchas víctimas, pero al mismo tiempo estamos en el proceso de garantía de los derechos. Entonces, como entendemos que todavía hay violencia y victimización, pues hay que establecer medidas de protección, ¿no? Porque sin protección, pues no se puede hacer nada, ¿no? Las víctimas, ¿cómo asisten a los procesos? O los funcionarios, ¿cómo hacen su trabajo? Si por andar juzgando, pues pueden correr la misma suerte de las víctimas, ¿no? Entonces, protección es una medida clave en este momento, y lo mismo las medidas de asistencia, ayuda y atención que están ahí en la ley, que pues no nos podemos sentar a hablar ahora de eso. Y finalmente, tienen unas medidas de protección de derechos transversales que son importantísimas. Y son importantísimas porque son necesarias para la función administrativa y fundamentales en la adjudicación judicial. O sea, estas son necesarias. Sin esto, nada del proceso funciona. Ni el proceso administrativo, ni el proceso judicial. Uno, la idea del enfoque diferencial de las medidas. A pesar de que las personas puedan tener el mismo daño, ese daño produce impactos diferenciados. Yo siempre a mis estudiantes les digo, si yo salgo aquí a Insurgentes Sur y pasa un auto y me atropella y me daña mi rodilla derecha, ¿yo sufro un daño? Si a Insurgentes Sur sale Cristiano Ronaldo y pasa el mismo carro, a la misma velocidad, con la misma fuerza, y le daña la misma rodilla, ¿él sufre un daño? ¿Sufre el mismo daño que yo? Superior. Uy, ¿por qué? ¿Porque es más lindo? Claro que no, porque nosotros somos distintos, ¿no? Yo no trabajo con mis pies para hacer lo que trabajo, para saber que sí los uso mucho y tal. Lo mismo pasa, por ejemplo, entre hombres y mujeres. El caso que yo ponía en el ejercicio que estamos desarrollando durante la semana. El caso de la desnudez obligatoria en una prisión en Perú. Hombres y mujeres. Donde la corte dijo, ¿es la misma desnudez? Sí. ¿Es el mismo daño? No. No. Entonces uno tiene que pensar. La idea del enfoque de género o el enfoque diferencial étnico es la idea de, como dicen, yo tengo unas amigas que me dicen, el enfoque de género es como ponerte las gafas de género, que tú tienes que ver el mundo distinto, ¿no? No es el hecho de que, ay, las mujeres tengan una fila preferencial. De nada les sirve la fila preferencial si cuando llegan allá, las necesidades de justicia las tratan como si no, que es lo que, por ejemplo, lo que yo le digo a los que están llevando el proceso de restitución de tierras hoy en día en Colombia. Hay unas filas preferenciales, pero una de las señoras llegan primero, la sientan y le dicen, bueno, señora, dígame entonces dónde usted compraba, para aprobarle el despojo, dónde usted compraba los insumos agrícolas. Eso no lo hacía yo, lo hacía mi esposo, porque tradicionalmente en Colombia, las religiones relacionadas. Bueno, no, entonces dígame, ¿usted cuánto pagó por eso? Yo no lo sé, lo hacía mi esposo, ¿no? Si esta persona realmente se pusiera las gafas de género, no es que ella llegue primero a la fila, él estaría sensibilizado de cuál era, por ejemplo, el rol tradicional que cumplen las mujeres, y le haría preguntas que realmente le sirvieran. Señora, ¿a qué escuela iban sus hijos? ¿No? Ahí él podría armar el proceso con pruebas que realmente le sirvieran desde el punto de vista de la persona que él tiene enfrente, ¿no? Si no, pues da lo mismo. Entonces, el enfoque diferencial fundamental, y en la función judicial, no me cansaré de decirlo, sí que es importante pensar en eso, ¿no? Y en toda la vida. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos haciendo la primera cosa de capacitación de víctimas, nos dimos cuenta que, incluso con ONU Mujeres en aquella época, que hacíamos unas grandes reuniones de víctimas y llegaban solo hombres.
Y decía, pero ¿por qué? ¿Cómo hacemos para incentivar que las mujeres vengan? Y claro, decía, pues que las mujeres no tienen dónde dejar los hijos para venir. No, los hombres pueden venir porque no cuidan hijos. Entonces, claro, ¿no? Entonces empezamos a adaptar la situación para que pudieran venir y teníamos guardería ahí. ¿No? Si ustedes ven las oficinas de víctimas hoy en día en Colombia, todas por obligación tienen una cosita así como el McDonald's que tiene un playground, pues todas tienen un playground. Porque sabemos que eso es necesario, porque las víctimas no pueden ir a pagar el daycare o pagar la niñera para venir a contar su problema. ¿No? Así hay que venir con su hijo. Entonces es muy, muy importante. Segundo, la participación. La participación es fundamental. Si las víctimas no participan del proceso de diseño, ejecución de las políticas, la política puede no servir para nada. E incluso puede llegar a hacer más daño. ¿Cuánto me he pasado ya? Ejemplo rápido, así como. Un día la Corte Interamericana, de la manera más, y eso lo voy a unir con el segundo principio, que es el principio, o el último principio, que para mí es fundamental, que es de intervención sin daño. Uno con la mejor de las intenciones puede producir catástrofes grandísimas, queriendo así de todo corazón hacerlo mejor. Corte Interamericana tiene un caso, el caso en el que cuando Fujimori logró apresar a mucha gente de Sendero Luminoso, los tenía en la cárcel, y en la cárcel, Sendero Luminoso, las personas detenidas, no se portaban como presos, sino se portaban como un grupo armado retenido. Se levantaban todas las mañanas, formaban, daban parte, tenían mando, como si estuvieran afuera, y eso tenía fuera de quicio a los de la cárcel y a Fujimori. Entonces inventaron uno de los planes más macabros que yo haya escuchado alguna vez, que fue inventarse que se querían escapar para entrarles con todo. Y entraron y fue terrible, hubo más de 100 personas muertas, un montón de heridos, lo que les conté era terrible. Entonces la Corte ve ese caso, dice, voy a establecer medidas de reparación. ¿Qué medida de reparación, por ejemplo, de satisfacción yo haría? Un monumento para que se recuerde que esto pasó, para que se recuerde a las víctimas. Entonces alguien en la Corte dice, no, pero vea, en Perú ya hay uno, que es el monumento del ojo que llora. Y en ese monumento están las víctimas del informe de la verdad. Entonces la Corte dice, ordeno que debajo de los nombres que ya están, pongan los nombres de estos. Brillante. No tanto, no tanto. ¿Por qué? Porque la Corte desconoció que Perú es hoy en día todavía una sociedad súper polarizada, y en donde hubo una gran distinción entre víctimas. Porque estaban las víctimas de manos limpias y las víctimas victimarios, o víctimas de manos sucias. Y las víctimas de manos limpias se ofendían de que víctimas que habían sido victimarios a la vez fueran a estar con sus víctimas y sus familiares. Y eso produjo toda una revolución, hasta vandalizaron el monumento. ¿Por qué? Porque no hubo participación de las víctimas. Si alguien le hubiera preguntado, se hubiera dado cuenta que era una mala idea, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno tiene que tener mucho cuidado de que cualquier intervención, por bondadosa que sea, puede causar más daño, y que el principio de intervención sin daño es fundamental. Y para que eso pueda ser cierto, uno debe garantizar participación. Y esos son, de lo creo yo, de los principios de ya, con esto cierro muy rápido. Y es la idea de el Poder Judicial mexicano, como todos, tiene un rol, como decíamos, y acá estoy simplemente resumiendo lo que ya hemos visto. Rol fundamental, pero no único. En la ley de víctimas, el Poder Judicial mexicano tiene que aprender que es un Messi de la reparación, de la verdad y de la no repetición, o digamos, para ponerlo más en términos, un Chicharito, pero que juega con un equipo, ¿no? Que Chicharito hace goles y es estrella, pero es estrella porque tiene otra gente detrás que hace otras cosas. Entonces uno tiene que entender cuál es su función, ¿no? Uno, para no reemplazar los que hacen otras cosas, pero también para apoyarse los que tienen que hacer otras cosas y exigirles que hagas lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces el rol exclusivo de adjudicador, nadie puede reemplazar a los jueces para ciertas cosas, un rol exclusivo, pero también tiene por ejemplo, es garante fundamental de derechos humanos. Y en esa garantía fundamental de derechos humanos, pues están los derechos de la ley de víctimas, ¿no? Y entonces no solamente son los jueces penales los que les importa la ley de víctimas, es a todo el Poder Judicial mexicano, ¿no?
Y lo mismo, tiene un poder grandísimo en el seguimiento y control de la actuación administrativa, porque mucho de esto va a ser administrativo, pero eso no quiere decir que eso no tenga control judicial. Y finalmente es el garante de la aplicación y de la interpretación de los estándares internacionales, porque de eso en últimas es lo que se trata esta sesión, de ver cómo logramos incorporar el derecho internacional de los derechos humanos a nuestra práctica judicial o hacer lo que ustedes conocen como el control de convencionalidad. Y por eso yo a todos ustedes les doy muchas gracias y entonces quedo para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, aquí está la magistrada Diana Mota de Pachuca Hidalgo y ella pregunta, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una resolución donde condena a un Estado a realizar distintos actos como reparación, ¿verdaderamente evalúa que su cumplimiento impliquen actos preparatorios y no actos de política social? Y en su caso, ¿qué actitud asume la comisión para que se materialice lo sentenciado? ¿Me va preguntando, voy contestando o sí? Muy bien, bueno, perfecto. Sí, la Corte Interamericana, obviamente como toda corte, durante todos sus años de ejercicio ha ido puliendo la forma como hace todo su proceso de reparación. Y no solamente el proceso de reparación, sino también cómo hace seguimiento a que se cumpla lo que dice. Inicialmente, creo yo que la Corte hubo un momento en el que confundió un poco las reparaciones y era muy dada a otorgar derechos sociales como reparaciones, ¿no? Entonces decía, una grave violación, entonces que se dé una beca de educación. ¿Yo no tenía derecho a tener educación sin que me violaran un derecho? No, esos son dos derechos distintos que yo tengo, ¿no? Porque lamentablemente en el mundo se ha hecho mucho, y es que para pagar violaciones de derechos civiles y políticos se dan derechos económicos, sociales y culturales. Pues eso ya era un derecho mío, ¿no? Es como cuando a usted le dicen, vea, yo le voy a pagar como le pagué a Aguinaldo, no le voy a pagar salario. No, pues no, son dos cosas distintas, ¿verdad? Una cosa es el desayuno, otra cosa es el almuerzo, ¿no? Yo creo que la Corte ha sido mucho más estricta recientemente. Un caso excelente para ver la diferencia entre política social y reparaciones es el caso de Campo Algodonero, ¿no? Donde el Estado mexicano dijo, no, vean, pues que yo ya reparé, porque yo ya había hecho unas políticas de vivienda, yo había hecho unas políticas de educación, yo había hecho unas políticas de alimentación, y la Corte le dijo, no, dijo, buenísimo que usted haga eso. Sin embargo, para que realmente sea reparación, la reparación tiene que estar dirigida a reconocer el daño concreto y a enfrentar el daño verdadero que pasó, ¿no? Políticas genéricas, sin reconocimiento no son reparaciones. Y la Corte lo que hace ahora es un poco ser más estricta, no solamente cuando dicta la sentencia, sino en el cumplimiento. Porque a veces como las órdenes son amplias, entonces los estados y las víctimas tienen distintas percepciones de lo que es la reparación. Entonces la Corte ha generado procedimientos de acercamiento y diálogo para que la reparación realmente signifique. Y les voy a poner solamente un ejemplo. En medidas o en esas cosas de pedir perdón y de reconocer, es fundamental que exista la participación de las víctimas, ¿no? Porque si no, no se va a decir nada. Entonces lo que hace la Corte es que le propone, le dice al gobierno, señor gobierno, usted tiene esta obligación, porque yo ya le di esta orden, dígame usted qué propone. Reúnese con las víctimas y establezcan el programa de lo que va a hacer, ¿no? Para que el gobierno no salga luego y diga cualquier cosa, sino consulte con las víctimas. ¿Cómo se sentirían estas víctimas reparadas? ¿Cómo va a ser el acto? Y entonces establece un nivel de diálogo para que no pase y no salga cualquier cosa en donde, qué sé yo, salga el Estado y diga, sí, nosotros dimos de baja tales. No, sino para que sea mucho más pensado en lo que sucedió. ¿No más? Bueno. ¿Se la doy? Sí, bueno, o me la puedes leer, por favor. Esta pregunta es del magistrado Héctor Pichardo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y él pregunta,
La situación económica en el Estado mexicano puede invocarse para retardar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos para hacer efectivos los derechos de las víctimas. Muy buena pregunta. Como les decía, cada estado que enfrenta victimización masiva generalmente está en posiciones distintas institucionales, posiciones distintas socioculturales y posiciones distintas económicas. Y eso pasa para la garantía de todos los derechos. Hay países que, por ejemplo, después de la victimización, han quedado totalmente y absolutamente frágiles. Hace un rato yo les ponía el ejemplo de Timor Oriental. Les invito a que las personas que no lo han escuchado busquen en el mapa. Luego, yo la primera vez que escuché de Timor Oriental dije, ¿qué es eso? Y es una pequeña isla que queda como entre Nueva Zelanda e Indonesia y que es chiquitita, entonces como es chiquitita, todo el mundo le ha dado. Un día fue Indonesia la que fue y la invadió, al otro día Nueva Zelanda, al otro día Australia, todo el mundo. Y entonces eso ha generado que allá haya todo un problema hasta el término que prácticamente no había Estado. Y ahí incluso para parar la barbarie, Naciones Unidas le tocó irse allá y más o menos convertirse en Estado. Ellos eran el poder judicial, ellos eran el administrativo porque no había, digamos. Entonces hay desde esos lugares hasta sociedades mucho más democráticas, consolidadas y con instituciones. Entonces yo creo que el estándar de debida diligencia del derecho internacional significa usted con lo que tiene que hacer lo mejor posible para lograrlo y si no puede con lo que tiene que acudir a la cooperación internacional. No, esa es la idea básica. A nadie se le obliga a lo imposible, pero sí se obliga a que haga el mejor esfuerzo por hacerlo. Y si a mí me preguntan, creo yo que la sociedad mexicana y el Estado mexicano es alguno de esos estados, digámoslo así, privilegiados en el concierto internacional que tiene una institucionalidad muy fuerte que podría enfrentar muchas de las cosas que están sucediendo. Entonces, yo no creo en este momento que sea, digámoslo, posible que la sociedad mexicana podría decir en este momento, no, es que no podemos garantizar los derechos de las víctimas porque no tenemos recursos. Yo creo que en general habría que ver específicamente cuáles son las necesidades, pero yo creería que viendo la experiencia comparada es muy difícil que ese argumento fuera posible en este caso. Y de hecho el propio Estado reconoce que lo puede hacer y por eso la ley. Muchas gracias de nuevo, ha sido un placer para mí.